Y nos vamos a venir a la República Argentina para hablar también de una noticia que sigue generando mucho ruido en todo el país y en toda la región, que vuelve a mostrar cómo las manos del Kremlin llegan incluso hasta la parte más austral de nuestro continente, que es en este caso la República Argentina. Todo a partir de algo que anunciaba ayer el vocero presidencial, Manuel Adorni, y que empieza a ganar de alguna manera densidad informativa respecto del funcionamiento de una célula de espías rusos en la Argentina dedicados a realizar tareas de propaganda, tareas de manipulación de la opinión pública con fines dictados obviamente por el Kremlin. Esto que es el proyecto Lacta en la Argentina. Escuchemos las palabras y el anuncio que hacía ayer el vocero presidencial Manuel Adorni. Comunicarles que la CIDE, la Secretaría de Inteligencia del Estado, encargada de proteger al Estado argentino y su población, detectó a un grupo de residentes rusos en Argentina que estarían realizando tareas sospechosas en favor de intereses geopolíticos de Rusia, en estrecha colaboración con ciudadanos argentinos. La investigación reveló la existencia de una entidad relacionada al gobierno ruso denominada La Compañía, vinculada también con el proyecto Lacta, liderado por un oligarca ruso llamado, perdón la pronunciación, Yevgeny Prigozhin, fallecido en agosto de 2023. También se identificó a Lev Konstantinovich Andriashvili, ciudadano ruso radicado en nuestro país, como líder de la organización, encargado de recibir el financiamiento y promover vínculos con los colaboradores locales junto a su esposa, Irina Yakovenko, ciudadana rusa radicada en la Argentina. La compañía tiene por objetivo conformar un grupo de personas leales a los intereses de Rusia para desarrollar campañas de desinformación e influencia contra el Estado argentino. Entre sus tareas se encuentran la creación y difusión de contenidos en redes sociales, la influencia sobre organizaciones civiles, fundaciones y ONG locales, el desarrollo de focus groups con ciudadanos nacionales y la obtención de información política para ser usada en favor de los intereses de Rusia. Argentina no será sometida a la influencia de ninguna otra nación. La seguridad de los argentinos no es un tema secundario. Esta es la parte desclasificada de la información. Por supuesto que hay toda una información clasificada que es parte del secreto de Estado. De igual manera, parte de la desclasificación son las fotos que después la NARI les va a se las va a pasar por los grupos de difusión habituales. Tal es la importancia del gobierno sobre temas de seguridad, que ayer se anunció la creación de la DFI, del Departamento Federal de Investigaciones, dentro de la Policía Federal, un nuevo organismo dedicado a la investigación criminal. Desde ahora, la Policía Federal se focalizará en llevar adelante investigaciones para desarticular organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado. Bueno, se refería allí a esta red que tendría 5 integrantes y menciona a 2 de esos 5 integrantes que serían efectivamente los líderes de este grupo destinado a realizar distintas operaciones. Acá podés ver las imágenes, lo dijo el vocero Adorni, es Lev Konstantinovich Andriashvili e Irina Yakovenko, ambos parte de esta red que, insisto, es esencialmente un eslabón más de una cadena muy larga que es el proyecto Lacta. Todavía, por supuesto, esta es una noticia en desarrollo, es una investigación preliminar que realizó la Secretaría de Inteligencia del Estado argentino, pero que muestra, una vez más, primero la presencia del Kremlin en la Argentina. Recordemos que ya hay antecedentes de espías directamente enviados a la Argentina, no para realizar tareas de espionaje en Argentina, sí para crear identidades falsas. Hablamos en un informe que presentamos aquí en DNews hace algunas semanas de la fábrica de espías que tiene el Kremlin en Argentina y en otros lugares de América Latina.
pero que el objetivo era que esos espías después fueran a países enemigos directos de Rusia y con, obviamente, intereses más sensibles para Rusia, como son países europeos. La pareja de los espías Dulcev son claramente los dos representantes más claros de esto. Terminaron presos en Eslovenia después de haber creado toda una fachada en la Argentina. Ahora, aquí estamos hablando de otro tipo de tareas, donde de lo que se trata es de diseminar desinformación y de manipular a la opinión pública en beneficio de los intereses del Kremlin. Obviamente, cuando esta denuncia sale a la luz, la embajada rusa en la República Argentina protesta, niega, bueno, la estrategia habitual de las dependencias diplomáticas rusas. Veamos lo que fue el mensaje que publicó. Comentario de la Embajada de Rusia en la Argentina. Hemos prestado la atención a la declaración del vocero de la Presidencia de la Nación, Manuel Adorni, sobre el descubrimiento de un grupo de residentes rusos en Argentina que estarían realizando tareas sospechosas en favor de intereses geopolíticos de Rusia, presuntamente liderado por tales Adrianishvili e Irina Yakovenko. Las personas mencionadas no están registradas en la sección consular de la Embajada. Hemos enviado una nota verbal al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina solicitando aclaraciones sobre su estatus legal. Lamentablemente, y te diría que acá es lo más importante, esta no es la primera oleada de una manía de espionaje relacionada con los intentos de los adversarios de nuestro país de perjudicar las relaciones ruso-argentinas. Bueno, es muy interesante porque hablar de manía como si fuera toda una cuestión persecutoria, cuando estos espías de los que te hablaban antes, los Dulcev, que fueron detenidos hace un par de años en la Argentina, en realidad fueron descubiertos, no en la Argentina, ya se habían ido de la Argentina después de haber tenido y obtenido pasaportes argentinos, fueron detenidos en Eslovenia, pero a finales del año pasado fueron recibidos como héroes por el Kremlin, es decir, Rusia reconoció que eran espías. Entonces, plantearse como una cuestión disparatada que pueda haber muchos otros espías en la Argentina cuando ellos mismos reconocieron que habían enviado espías a Argentina es por lo menos curioso. Ahora, ¿de qué se trata este proyecto? ¿Qué es el proyecto Latka? ¿Qué es lo que busca? Vamos a ir viendo algunos detalles informativos de qué es lo que sabemos acerca de esta operación. Primero, los dos personajes, Lev Adrianishvili e Irina Yakovenko, serían los líderes de esta célula que tenía un objetivo claro de manipulación de la opinión pública. Una lógica, insisto, diferente de los Dulcev, diferente de los espías tradicionales. Tendría otro grado de participación, otro grado de complejidad y sobre todo pertenecería a redes mucho más irregulares que tienen y que asisten al Kremlin. La compañía es el nombre con el cual la CIDE ha identificado a la empresa, en principio, para la cual trabajaban desde distintas operaciones que se hacían, sobre todo en la red, en Internet. Tenía una base operativa en la Argentina, pero lo que está indicando hoy la información de inteligencia disponible en la Argentina es que forma parte de este proyecto Lacta, que es un proyecto global, un proyecto que ya lleva más de una década, que muchos creían que ya no estaba en su apogeo, pero que aparece aquí interesantemente con otro episodio, con otro hallazgo. ¿En qué consistía el plan? ¿Y en qué consiste en general el plan de este proyecto? Que hoy lo vemos en la Argentina, pero que lo hemos visto en distintos lugares del mundo. Manipular la discusión, el debate público. ¿Cómo? Bueno, creando perfiles falsos en las redes sociales, apoyando y divulgando determinadas noticias que pueden ser falsas o no, en muchos casos son falsas, pero siempre buscando generar determinados climas de opinión, siempre favorables a los intereses del Kremlin. Y esto no necesariamente significa, vamos a decirlo de forma burda, no significa que se difundan opiniones favorables a Rusia o que se difundan mensajes lindos de Putin y que se trate de combatir a aquellos que critican a Putin. Muchas veces los objetivos no son tan claramente vinculados a Rusia. Por ejemplo, lo que se sospecha aquí es que, como hoy el presidente argentino, Javier Milei, tiene una posición muy crítica respecto de lo que es todo el eje antioccidental, tiene una posición muy alineada a Estados Unidos, muy alineada a Israel,
es en ese sentido visto como un presidente mucho más problemático para Rusia que lo que pudieron ser otros gobiernos, sin ir más lejos, el gobierno de Alberto Fernández, que se reunió con Putin en el Kremlin días antes de la invasión a Rusia y que dijo: queremos que Argentina sea la puerta de entrada para Rusia en América Latina. Claramente en ese sentido el gobierno de Milei puede ser un problema. Y entonces no sería disparatado pensar que les interesaría difundir la información que sea perjudicial para el gobierno argentino. ¿Qué más sabemos acerca de esta red? Pasemos a lo siguiente. Bueno, es parte esta identificación de la decisión que anunció el gobierno argentino de toda una reestructuración de la Policía Federal Argentina, que fue anunciada por el propio Javier Milei, que plantea básicamente la creación de todo un nuevo cuerpo dentro de la Policía Federal, que pasa a ser mucho más parecida a otras policías de investigaciones de delitos complejos, mucho más parecida al FBI. De hecho, se crea la DFI dentro de lo que es la Policía Federal, que es el Departamento Federal de Investigaciones, que justamente apunta a tener todo un trabajo de ciberseguridad, tener todo un trabajo que esté atento a cómo el terrorismo o cómo agentes externos se infiltran en las redes y utilizan Internet justamente para perseguir sus objetivos, y que en ese sentido lo que se pretende es reforzar todo el aparato de seguridad de la Argentina para que, insisto, la Policía Federal tenga un rol mucho más importante, como por ejemplo no tiene no solo en Estados Unidos, sino en Brasil. La Policía Federal es la que hace investigaciones complejas. Ahora, ¿qué es el proyecto LACTA? Bueno, en principio se rastrea hacia 2013 el comienzo de esta operatoria. Es coincidente con una decisión rusa de empezar a tener una relación mucho más tensa con Occidente, en la medida en que, por ejemplo, estaba empezando a desarrollarse todo el fenómeno que terminó con la revuelta del Euromaidán en Ucrania, es decir, las protestas que llevaron a Ucrania o que quisieron llevar a Ucrania a posiciones mucho más cercanas a Occidente y mucho más lejanas con Rusia, lo que en 2014 terminaría generando la invasión primera que se hizo sobre Ucrania, sobre el este y sobre la península de Crimea. En ese sentido y en ese escenario donde empezaba a haber una relación mucho más adversa y más tensa de Rusia y del Kremlin con los gobiernos occidentales, empezó a haber un interés mucho mayor en empezar a manipular la opinión pública occidental. Y el proyecto LATCA se crea en una oficina en San Petersburgo, en un barrio conocido como LATCA, por eso toma el nombre de ese barrio. Se cree que tuvo entre 400 y 1000 empleados, un presupuesto que llegó a ser de 1.25 millones de dólares al mes y que básicamente estaba destinado a ir operando en distintos lugares del mundo, con otras redes, por supuesto, para ir en muchos casos buscando desestabilizar a otros países, siempre según las conveniencias geopolíticas del Kremlin. ¿Qué sabemos de esto además? ¿Quiénes estuvieron detrás? Bueno, Yevgeny Prigozhin se cree que fue el principal financista en una primera instancia. Él era un operador clave del Kremlin. Tenía una empresa de catering, Concord Catering, pero era siempre visto como un oligarca que, de hecho, financió un montón de operaciones negras, sucias del Kremlin, y de hecho es el fundador del grupo Wagner, que era toda una milicia y todo un sistema de, básicamente, de mercenarios, que fue fundamental para distintos objetivos de Rusia en el norte de África, en Siria y finalmente en Ucrania. Bueno, recordemos, el grupo Wagner se termina rebelando contra Putin cuando Putin trata de correrlo de la guerra en Ucrania. Hacen casi que un intento de golpe de Estado y Prigozhin termina muriendo en circunstancias muy extrañas en un accidente aéreo. Lo que en definitiva hoy queda claro entonces es que una vez más vemos como el Kremlin tiene brazos que llegan a todas partes del mundo, incluso en la Argentina, y entre otras cosas se empieza a discutir una vez más el debate sobre un acuerdo que data del año 2009, que permitió la exención de visado entre Rusia y la Argentina, y es un acuerdo que le permitió a muchísimos rusos, por ejemplo, venir a la Argentina después de la invasión de Ucrania, muchos rusos que no quieren saber nada con la guerra, pero obviamente detrás de esa oleada pueden haber entrado muchas personas que no están huyendo de Rusia, sino que se están yendo para convertirse en agentes, en este caso quizás de este proyecto LACTA, que como vemos busca manipular a la opinión pública en Argentina.